Decían que la casa de la calle San Aurelio respiraba cuando caía la noche. No era una metáfora bonita, no era poesía barata. Los vecinos lo juraban en voz baja, al apagar las luces, las paredes crujían como un pecho cansado, y las ventanas exhalaban un vapor tibio, casi humano. Nadie entraba allí después del atardecer. Nadie excepto Lucía. Tenía 12 años cuando cruzó por primera vez ese umbral, descalza, con la ropa empapada por la lluvia y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que los muros podían oírlo. La mujer que abrió la puerta no preguntó su nombre. No preguntó dónde venía. Solo la miró como se mira un objeto que ha esperado mucho tiempo para ser encontrado. Pasa, dijo, con una sonrisa suave, demasiado suave. La casa no soporta estar sola. Dentro, el aire era espeso, cargado de un olor antiguo, madera húmeda, flores marchitas y algo más, algo que Lucía no supo identificar, pero que le provocó un leve mareo. La mujer se llamaba doña Elvira. Vestía de negro, siempre de negro, como si el color hubiera decidido no tocarla nunca más. Caminaba despacio, sin ruido, y cada paso parecía ensayado. Aquí no se corre, dijo sin alzar la voz. Las cosas frágiles se rompen cuando se mueven demasiado. Lucía asintió, aunque no entendía por qué esas palabras la hacían sentir pequeña, comprimida, como si el espacio alrededor de su cuerpo se hubiera reducido de golpe. La casa estaba llena de muebles cubiertos con telas blancas, como cuerpos dormidos que nadie se atrevía a despertar. En el centro del salón había una silla, sola, iluminada por una lámpara amarillenta. Siéntate, ordenó doña Elvira. Ahí se ve mejor. Lucía se sentó. La silla era dura, incómoda, obligaba a mantener la espalda recta. Doña Elvira la observó durante un largo silencio, uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Eres perfecta, murmuró finalmente. Pequeña, callada, exacta. Esa noche, Lucía durmió en un colchón delgado junto a la chimenea apagada. Soñó con habitaciones que se cerraban solas y con voces que la llamaban sin pronunciar su nombre. Al despertar, la casa estaba en completo silencio. No había relojes, ni espejos visibles. Los espejos enseñan cosas que no deben verse, explicó doña Elvira cuando Lucía preguntó. Y el tiempo vuelve insolentes a los niños. Los días empezaron a repetirse con una precisión inquietante. Lucía debía sentarse en el salón durante horas, sin moverse, sin hablar. Doña Elvira recibía visitas por la tarde. Mujeres elegantes, hombres con sonrisas incómodas. Todos miraban a Lucía. Algunos preguntaban si hablaba. Doña Elvira respondía siempre lo mismo, no lo necesita. Su silencio es su mejor cualidad. Le daban dulces, uno por uno, como si alimentaran a un animal dócil. Lucía los aceptaba con la mano abierta, agradecida, sin mostrar el sabor. Nadie notó que nunca comía en la mesa, que siempre dormía en el suelo, que su cuerpo empezaba a dolerle de tanto estar quieta. Nadie quería notarlo. En la cocina, lejos del salón, había otra mujer, Rosa, la cocinera. Tenía las manos grandes y la mirada cansada. Fue la primera persona que habló con Lucía como si fuera real. ¿Tienes hambre, niña?, preguntaba en voz baja, sin mirarla directamente. A veces le deslizaba un trozo de pan caliente, un poco de sopa. Come despacio, decía. Aquí todo se castiga si se nota demasiado. Por las noches, cuando doña Elvira se encerraba en su habitación, Rosa contaba historias antiguas, de caminos largos, de ríos que no tenían paredes, de casas donde nadie te pedía quedarte quieta. Lucía escuchaba en silencio, guardando esas palabras como quien guarda una chispa en el bolsillo. Una tarde, Lucía se atrevió a preguntar, ¿por qué me quiere aquí? Rosa tardó en responder. Luego dijo, porque hay gente que necesita algo pequeño para sentirse grande. Esa frase se le quedó clavada en el pecho. Al día siguiente, doña Elvira notó una mancha de tierra en el vestido de Lucía. Has estado moviéndote, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Una niña decente no se arrastra. La obligó a sentarse en la silla todo el día, sin comida, sin agua.
Hasta que aprendas, susurró. Al anochecer, las piernas de Lucía estaban entumecidas, pero lo que más dolía era otra cosa, la sensación de que la casa la estaba observando, memorizando cada respiración. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Lucía entendió algo que todavía no sabía nombrar. Algunas jaulas no tienen barrotes. Algunas jaulas huelen a flores y hablan en voz baja. Y cuando empiezas a notarlas, ya es demasiado tarde para fingir que son un hogar. La primera vez que la casa pronunció su nombre, Lucía no estaba dormida. Estaba despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo manchado por sombras antiguas. Fue un susurro casi tierno, como el roce de una tela vieja contra la piel. Lucía. El sonido no venía de una sola pared, parecía deslizarse por los pasillos, subir por las escaleras, filtrarse entre las rendijas del suelo. Lucía contuvo la respiración. Recordó las palabras de Rosa: aquí todo se castiga si se nota demasiado. Así que no se movió. No respondió. Pero el nombre volvió, un poco más claro, un poco más cerca. Y con él llegó una sensación nueva, incómoda, la certeza de que la casa no solo la observaba, sino que la reconocía. A la mañana siguiente, doña Elvira estaba de mejor humor. Demasiado. Canturreaba mientras arreglaba las telas blancas del salón, como si preparara un escenario. Hoy tendrás que estar impecable, dijo sin mirarla. Le peinó el cabello con movimientos firmes, casi dolorosos, y ajustó su vestido hasta dejarlo tirante. Los visitantes aprecian la disciplina, añadió. Lucía quiso preguntar qué visitantes, pero el nudo en la garganta no se lo permitió. Cuando se sentó en la silla, notó algo distinto: el respaldo estaba más frío que de costumbre, como si hubiera pasado la noche al aire libre. O como si alguien más hubiera estado allí, esperando. Las visitas llegaron antes del atardecer. 3 personas. 2 mujeres y un hombre. Sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad, pero siempre volvían a Lucía. Es más pequeña de lo que imaginaba, dijo una de las mujeres. Eso la hace más manejable, respondió doña Elvira con orgullo. El hombre se acercó demasiado. Lucía pudo oler su perfume fuerte, invasivo. ¿Escucha?, preguntó. Claro que escucha, contestó doña Elvira. Pero ha aprendido que el silencio es una forma de gratitud. Lucía sintió un temblor leve en las manos. Nadie lo notó. Nadie quiso notarlo. Esa noche, Rosa tardó en aparecer en la cocina. Cuando lo hizo, tenía el rostro tenso. No deberías estar aquí, murmuró, entregándole un cuenco de sopa. Doña Elvira anda inquieta cuando la casa reacciona. Lucía levantó la mirada. ¿La casa reacciona?, susurró. Rosa apretó los labios. Hay lugares que aprenden a querer mal, dijo. Y cuando sienten que algo se les va, se vuelven celosos. Lucía pensó en el susurro de la noche anterior. En su nombre viajando por los pasillos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los días siguientes, la casa cambió. Las puertas se cerraban solas con más frecuencia. El suelo crujía justo cuando Lucía intentaba dormir. A veces, al sentarse en la silla, sentía una presión suave en los hombros, como manos invisibles empujándola a mantenerse recta. Doña Elvira parecía complacida. ¿Ves?, decía. Hasta la casa entiende cómo deben hacerse las cosas. Lucía empezó a contar los pasos desde la cocina hasta el salón, a memorizar los sonidos, a distinguir el crujido normal del crujido alerta. Su silencio ya no era solo obediencia, se estaba convirtiendo en estrategia. Una tarde, Lucía encontró algo extraño debajo de la silla, una pequeña marca tallada en la madera, casi imperceptible. Un símbolo torpe, repetido varias veces, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje sin ser visto. Rosa lo vio también y se quedó inmóvil. No mires eso, dijo rápido. No preguntes. Pero Lucía ya había preguntado en su cabeza. ¿Quién estuvo aquí antes? Esa noche, el susurro volvió, más insistente. No dijo su nombre. Dijo una palabra que no conocía,
pero que entendió de inmediato: quédate. El castigo llegó cuando Lucía intentó moverse de la silla sin permiso. Fue solo un segundo, un ajuste mínimo para aliviar el dolor en la espalda. Doña Elvira lo vio todo. La quietud es una promesa, dijo con voz dulce mientras cerraba las cortinas del salón. La dejó allí, en penumbra, durante horas. La casa crujía, respiraba, parecía disfrutar del encierro compartido. Lucía lloró en silencio. No por el dolor. Lloró porque, por primera vez, tuvo miedo de algo peor que doña Elvira, el cariño equivocado de la casa. Cuando Rosa regresó de madrugada, le limpió el rostro con cuidado. «Escúchame bien», susurró. «No eres lo que ellos dicen que eres. Y no le debes nada a estas paredes». Lucía asintió, pero sabía que no era tan simple. Algo se había enredado en su interior. Algo antiguo. Algo que ahora sabía pronunciar su nombre. Y mientras cerraba los ojos, comprendió una verdad peligrosa: algunas prisiones no quieren verte huir, quieren que las ames. La marca bajo la silla no desapareció. Aunque doña Elvira limpiaba el salón cada mañana con una devoción casi religiosa, el símbolo seguía allí, escondido en la sombra, como una herida que se niega a cerrar. Lucía empezó a esperarlo. Cada vez que se sentaba, bajaba la mirada apenas lo suficiente para confirmarlo: las líneas torcidas, la repetición obsesiva, el mensaje silencioso. No sabía leerlo, pero su cuerpo sí. Le provocaba una presión en el pecho, una mezcla de miedo y reconocimiento. Como si alguien, mucho antes que ella, hubiera intentado decirle: yo también estuve aquí. Una noche, Rosa rompió una regla. Se sentó en el suelo frente a Lucía y habló sin rodeos. «Había otra niña», dijo. Su voz temblaba. «Se llamaba Inés. Llegó como tú, sin preguntas, sin opciones». Lucía no parpadeó. «¿Dónde está?», preguntó al fin. Rosa miró hacia la pared, evitando sus ojos. La casa no la dejó ir. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Rosa continuó, casi en un susurro: «Inés aprendió a quedarse quieta mejor que nadie». Doña Elvira estaba orgullosa. Demasiado orgullosa. Lucía entendió entonces que la marca bajo la silla no era decoración ni accidente. Era un rastro. Un último intento. Desde ese día, la presencia de Inés se volvió imposible de ignorar. A veces, Lucía sentía un roce leve en la mano cuando nadie estaba cerca. Otras veces, una respiración ajena acompañaba la suya en la oscuridad. No era una sensación hostil. Era triste. Como si algo estuviera atrapado, esperando ser recordado. La casa respondía a esa tristeza con ruidos suaves, casi de consuelo. Doña Elvira, en cambio, se mostraba más rígida, más controladora. «No te inclines, no mires al suelo, no escuches cosas que no existen». Cada orden venía cargada de una urgencia nueva, como si temiera perder algo que creía suyo. Las visitas cambiaron de tono. Ya no eran curiosas, eran evaluadoras. Hablaban de Lucía como si fuera una pieza valiosa que debía conservarse intacta. «Tiene la mirada adecuada», decían. «Aún no está contaminada por el mundo». Doña Elvira sonreía, pero sus dedos se crispaban sobre el respaldo de la silla. Lucía empezó a notar esos detalles. Pequeñas grietas en la perfección. La forma en que doña Elvira evitaba quedarse sola en el salón por la noche. Cómo cerraba su puerta con doble llave. La casa ya no solo quería a Lucía. La comparaba. Una madrugada, Lucía se despertó sentada. No recordaba haberse levantado. La silla estaba frente a ella, en el centro del salón, aunque sabía que se había dormido junto a la chimenea. El símbolo bajo el asiento brillaba débilmente, como si la madera respirara luz. «No te quedes», dijo una voz que no era del todo voz. Lucía reconoció el tono. «Inés». «Ella promete cuidado», continuó el susurro. «Pero cobra con el cuerpo. Con el tiempo. Con el nombre». Lucía quiso gritar, pero la casa suspiró, envolviéndola en un calor engañoso. «Quédate»,
murmuró otra vez. El mismo mandato dulce, peligroso. Al amanecer, doña Elvira la encontró dormida en el salón. No preguntó cómo llegó allí. La miró con una mezcla de alivio y furia. La casa te aprecia, dijo mientras le acomodaba el vestido. No todos reciben ese honor. Lucía bajó la cabeza, pero esta vez no fue obediencia. Fue decisión. Empezó a responder al cariño falso con una quietud calculada. A mirar sin ver. A escuchar sin asentir. Inés estaba ahí, lo sabía. Y si había dejado una marca, era porque había aprendido algo antes de desaparecer. Rosa fue quien trajo la peor noticia. Doña Elvira planea mostrarte en la gran velada, dijo. Vendrá gente importante. Y después nadie sale igual. Lucía recordó el símbolo, el susurro, la sensación de manos invisibles. Entendió que la velada no era una celebración, sino un cierre. Un punto final. Esa noche, mientras la casa crujía con impaciencia, Lucía se permitió pensar lo impensable, irse. No corriendo. No gritando. Sino rompiendo la regla más peligrosa de todas, dejar de ser invisible. En la oscuridad, Inés habló por última vez. Si te mueves, te castigarán. Si te quedas, te borrarán. Lucía respiró hondo. Por primera vez, el miedo no la paralizó. La empujó. Y en ese impulso silencioso, la casa pareció estremecerse, como si presintiera que algo, finalmente, estaba a punto de escapársele. La noche de la velada llegó sin música. No hubo risas al principio, ni copas chocando entre sí. La casa parecía contener la respiración, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Doña Elvira encendió cada lámpara del salón con una precisión obsesiva, cuidando que la luz cayera exactamente sobre la silla. Hoy no debes fallar, dijo mientras ajustaba el cuello del vestido de Lucía. Sus dedos temblaban apenas, traicionando una ansiedad que no lograba ocultar. Recuerda lo que eres aquí. Lucía asintió, pero dentro de su pecho, algo se había desplazado. Ya no era sumisión. Era cálculo. Los invitados comenzaron a llegar cuando el cielo se volvió completamente negro. Traían voces bajas, perfumes intensos, miradas curiosas. El salón se llenó de murmullos que se detenían cada vez que alguien notaba a Lucía sentada en el centro, recta, silenciosa, inmóvil. Es fascinante, dijo una mujer con un abanico de plumas. Parece una figura tallada. Doña Elvira sonrió con orgullo. La disciplina también puede ser hermosa, respondió. La casa crujió suavemente, como aprobando el comentario. Lucía sintió el familiar calor en los hombros, esa presión invisible que la mantenía erguida. Esta vez, no la rechazó. La aceptó, solo para medirla. Durante horas, los invitados circularon a su alrededor. Hablaban de ella como si no pudiera oírlos. Discutían su edad, su valor, su rareza. Nadie preguntó su nombre. Lucía recordó a Inés, la marca bajo la silla, la advertencia. Si te quedas, te borrarán. El aire se volvió más pesado. La casa respiraba rápido ahora, impaciente. Doña Elvira se acercó, inclinándose lo justo para que solo Lucía pudiera oírla. «Estás haciendo lo correcto», susurró. «Ellos entienden el orden. Y el orden protege». Lucía levantó la vista por primera vez. No mucho. Lo suficiente para que doña Elvira se congelara un segundo. Ese gesto fue pequeño. Imperceptible para casi todos. Pero la casa lo sintió. Las lámparas parpadearon. Un murmullo recorrió el salón. «¿Ha mirado?», preguntó alguien, incómodo. Doña Elvira soltó una risa breve, tensa. «Nada fuera de lo normal», aseguró. Tomó el hombro de Lucía con fuerza. Demasiada fuerza. «La quietud», dijo entre dientes. Lucía volvió a bajar la mirada, pero algo ya se había roto. No en ella. En la ilusión. El momento llegó cuando el hombre del perfume invasivo dio un paso adelante.
Quisiera verla de cerca, dijo. Ver si es real. Doña Elvira dudó. Un segundo eterno. Luego asintió. El hombre se inclinó frente a Lucía, invadiendo su espacio, buscando una reacción. Lucía sintió el impulso de encogerse. En su lugar, respiró hondo y se levantó. No rápido. No con desafío abierto. Se levantó como quien sigue una instrucción olvidada por todos. El silencio cayó de golpe. La casa crujió con un sonido seco, casi un gemido. Doña Elvira retrocedió. Siéntate, ordenó, ya sin dulzura. Lucía no se movió. Permaneció de pie, las manos a los lados, la mirada al frente. Los invitados se miraron entre sí, inquietos. No estaba previsto, murmuró alguien. El hombre dio un paso atrás. La casa empezó a vibrar, las paredes emitiendo un murmullo grave. Quédate, susurró, desesperada. Lucía sintió el calor convertirse en presión dolorosa. Recordó a Rosa. Recordó a Inés. Y con una calma que no sabía qué poseía, habló. Solo 2 palabras. Su voz fue baja, pero clara, soy real. El efecto fue inmediato. Las lámparas parpadearon con violencia. Un cuadro cayó de la pared. Doña Elvira gritó, un sonido agudo, descompuesto. Siéntate, repitió, avanzando hacia ella. Pero Lucía ya no obedecía. Los invitados comenzaron a retirarse, murmurando excusas, evitando mirar atrás. El salón se vació rápidamente, dejando a doña Elvira sola frente a aquello que había intentado controlar. La casa respiraba agitadamente, confundida, herida. Esa noche, el castigo fue brutal. Lucía fue encerrada en una habitación pequeña, sin ventanas. Doña Elvira no dijo una palabra mientras cerraba la puerta con llave. Afuera, la casa crujía sin descanso, como si discutiera consigo misma. En la oscuridad, Inés habló una última vez. Ahora sabe que puedes irte, susurró. Lucía se apoyó contra la pared, temblando, pero viva. Por primera vez, el miedo no la venció. La preparó. La habitación sin ventanas no conocía la noche ni el día. El tiempo allí no avanzaba, se deslizaba en círculos, repitiendo el mismo silencio espeso. Lucía contó sus respiraciones para no perderse. La casa parecía haberse replegado, como un animal herido que lame sus propias sombras. Cada tanto, un crujido recorría el techo, no arriba ni abajo, sino dentro de las paredes. Quédate, susurró una vez más, pero ahora el ruego tenía un filo nuevo. No era cariño. Era amenaza. Rosa tardó en llegar. Cuando por fin lo hizo, trajo consigo una vela corta y una decisión larga. No puedo seguir fingiendo, dijo en voz baja, mirando la cerradura como si pudiera delatarla. Después de esta noche, ¿no habrá segundas oportunidades? Lucía levantó la vista. En la penumbra, el rostro de Rosa parecía más viejo. ¿La casa?, preguntó. Rosa negó despacio. La casa escucha. Pero no entiende sacrificios. Solo entiende posesión. Dejó la vela en el suelo y se inclinó para hablarle al oído. Si vas a irte, ¿será ahora? Y será feo. El plan no era un plan, era una grieta. Un recorrido memorizado a oscuras, un pasillo que evitaba el salón, una puerta secundaria que rara vez se usaba. No corras, insistió Rosa. La casa odia el ruido. Se alimenta del pánico. Lucía sintió. Sentía el cuerpo liviano, como si algo ya se hubiera soltado por dentro. Cuando Rosa abrió la puerta, la casa respondió con un crujido largo, profundo, como un gruñido. La vela titiló. Quédate, dijo otra vez, ahora más cerca. Lucía dio un paso. Luego otro. El pasillo parecía más estrecho de lo habitual. Las paredes sudaban un vapor tibio. Un cuadro se desprendió y cayó sin romperse, como si el suelo lo hubiera recibido con cuidado. No mires, murmuró Rosa. Sigue contando pasos. 10. 20. 30.
La casa comenzó a cerrar puertas a su alrededor, no de golpe, sino una a una, con paciencia cruel. Quédate, repitió, cambiando de tono, probando voces. La de doña Elvira. La de Inés. La de Rosa. Lucía apretó los dientes y siguió. Al llegar al arco que conducía al patio, doña Elvira apareció. No corrió. No gritó. Sonrió. Te dije que el orden protege, dijo con una calma aterradora. Mira cómo te expones sin él. La casa vibró, alineándose con su dueña. Rosa dio un paso al frente. No es tuya, dijo. Doña Elvira ladeó la cabeza. Nada lo es. Todo se queda. Extendió la mano. Las lámparas del pasillo estallaron una a una. La oscuridad se cerró como un puño. Fue entonces cuando la casa mostró su lado más cruel. El suelo se inclinó apenas, lo suficiente para desorientar. Un mueble se desplazó, bloqueando la salida. El aire se volvió denso, casi líquido. Lucía sintió la presión en los hombros, en el pecho, en la garganta. Quédate, ordenó ahora, sin suavidad. Rosa gritó, un sonido corto, seco, y empujó a Lucía hacia la puerta. Ahora, dijo. Doña Elvira avanzó, los ojos brillantes. Si cruzas, te rompes, prometió. Lucía recordó la silla. La marca. La quietud como castigo. Respiró hondo y dio el paso. La casa rugió. El suelo tembló. Algo se desprendió del techo y cayó entre ellas. Polvo. Madera. Un lamento antiguo. Lucía tropezó, pero Rosa la sostuvo un segundo más. Corre, susurró. Y no mires atrás. La puerta cedió con un golpe sordo. El aire frío del exterior la cortó como una verdad nueva. Afuera, la noche era vasta y desordenada. El jardín, descuidado, se abría como una boca negra. Lucía corrió. No rápido. Lo suficiente. Detrás, la casa gritaba sin voz, crujía, llamaba. Doña Elvira quedó en el umbral, inmóvil, como si cruzarlo fuera a perder algo esencial. Rosa no salió. La puerta se cerró con un golpe final. El silencio cayó de golpe, roto solo por la respiración de Lucía y el latido feroz de su propio nombre. Se detuvo al borde del camino y miró la casa por última vez. Las ventanas estaban oscuras. No había luz, ni sombra. Solo una presencia herida. Lucía entendió que la huida no era el final, sino el comienzo de otra persecución. La casa no correría tras ella. ¿Esperaría? Como esperan las cosas que creen tener tiempo. El camino no la recibió como Lucía había imaginado. No hubo alivio inmediato, ni esa sensación cálida de libertad que Rosa describía en sus historias. El aire era frío, áspero, y la noche parecía demasiado grande para alguien que había aprendido a existir dentro de límites estrechos. Cada paso la alejaba de la casa, y, al mismo tiempo, la hacía sentir observada. No escuchaba crujidos ni susurros, pero el silencio mismo tenía peso. Un silencio que recordaba. Un silencio que seguía. Lucía caminó hasta que las piernas le temblaron. Se detuvo solo cuando el cielo comenzó a aclararse, un gris pálido que no prometía nada. Se sentó junto a un árbol, abrazándose las rodillas. Entonces ocurrió algo pequeño, casi insignificante, pero devastador. Al acomodarse, su cuerpo buscó automáticamente la postura correcta, la espalda recta, las manos quietas. La silla no estaba allí, pero vivía en ella. Lucía cerró los ojos con fuerza. No, pensó. Eso no es mío. Se obligó a encorvarse, a moverse, a existir de una forma torpe y libre. Le dolió. Como si estuviera rompiendo una costilla invisible. El pueblo apareció más tarde, al borde del camino. Casas bajas, humo saliendo de las chimeneas, voces humanas. Lucía se acercó con cautela. La gente la miraba de reojo, curiosa, desconfiada. ¿Estás sola?, preguntó una mujer desde una puerta. Lucía asintió.
¿De dónde vienes? Lucía abrió la boca, y no salió nada. El silencio, su viejo refugio, volvió a envolverla. La mujer frunció el ceño. Será mejor que sigas, dijo. Aquí no acogemos problemas. Lucía siguió. La libertad no siempre tiene brazos abiertos. Esa noche durmió en un granero abandonado. El olor a heno le recordó, sin querer, a la casa. Se despertó sobresaltada, con la certeza de que alguien la observaba. No había nadie. Solo el sonido del viento. Quédate, pensó que escuchaba. Se tapó los oídos. La palabra ya no venía de las paredes, venía de dentro. ¿Comprendió entonces la forma más cruel del control? Cuando el carcelero se muda tu cabeza. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. Pedir trabajo. Pedir agua. Pedir sin hablar. Algunos la ignoraban. Otros la miraban con lástima. Un hombre le dio pan y le dijo que se fuera rápido. Las niñas calladas atraen cosas, murmuró. Lucía caminó sin rumbo, pero cada vez que se detenía, la misma sensación regresaba, la presión en los hombros, la orden muda de quedarse quieta. Una tarde, al reflejarse en el agua de un arroyo, se vio diferente. No más libre. Más vacía. Como si algo hubiera sido arrancado sin cerrar la herida. Esa noche, la casa volvió en sueños. No estaba detrás de ella, ni al frente. Estaba alrededor. Un laberinto sin muros. Las voces no gritaban, razonaban. Nadie te quiere como yo, decían. Yo te di un lugar. Lucía despertó llorando, con las manos apretadas como si aún sostuviera el borde de la silla. Se levantó y caminó hasta el camino, decidida a no detenerse. Entonces lo vio. Un símbolo tallado en el tronco de un árbol. Torpe. Repetido. El mismo debajo de la silla. El aire se le quedó atrapado en el pecho. No era posible. Se acercó. Tocó la madera. Fresca. Reciente. Lucía miró alrededor. No había casa. No había doña Elvira. Y aún así, la marca estaba allí. Comprendió la verdad con una claridad brutal, la casa no necesitaba moverse. Necesitaba ser recordada. Cada persona que salía llevaba una pieza. Un eco. Un mapa invisible. Esa noche, Lucía tomó una decisión distinta. No huiría sin entender. Si la casa la seguía sin moverse, ella aprendería a nombrarla. A reconocer dónde terminaba y dónde empezaba ella. Encendió una pequeña hoguera y habló en voz alta por primera vez desde la velada. No soy tuya, dijo, temblando. El bosque guardó silencio. No hubo respuesta. Pero algo cambió. El susurro perdió fuerza. Como si el nombre, dicho a la intemperie, le quitara poder. Al amanecer, Lucía siguió caminando. No hacia adelante. Hacia adentro. Sabía que la casa aún estaba allí, esperando. Pero también sabía algo nuevo, peligroso para ella, no todas las prisiones sobreviven cuando se las mira de frente. Lucía regresó al camino al anochecer. No porque quisiera, sino porque el camino la reconocía. Cada paso hacia atrás era una herida abierta, pero también una decisión. El pueblo quedó atrás como un recuerdo incompleto, y el bosque empezó a cerrarse otra vez a su alrededor. Esta vez, sin embargo, Lucía no caminaba huyendo. Caminaba escuchando. No los susurros, sino los espacios entre ellos. Ahí donde antes estaba el mandato, ahora había dudas. La casa no hablaba. Esperaba. Cuando la vio, supo que algo había cambiado. La casa de la calle San Aurelio no respiraba. Estaba quieta. Demasiado. Las ventanas oscuras parecían ojos cerrados a la fuerza. El jardín, enredado, mostraba huellas recientes, ramas rotas, tierra removida. Lucía avanzó despacio. No sintió la presión en los hombros. No escuchó el quédate. La puerta principal estaba entreabierta. La cruzó sin pedir permiso. Dentro,
El aire era frío y seco, como si el lugar hubiera sido abandonado por algo más que personas. Las telas blancas del salón habían caído al suelo. La silla seguía en el centro, intacta, pero ya no parecía un trono. Parecía una reliquia. Lucía se acercó y vio que la marca bajo el asiento había sido reforzada, tallada una y otra vez, con furia. No era solo Inés. Había más. Muchas más. La casa no había tenido una niña. Había tenido una serie. Lucía escuchó un sonido débil desde el pasillo lateral. Un arrastre. Un gemido contenido. Siguió el ruido hasta la habitación sin ventanas. La puerta estaba abierta. Dentro, doña Elvira estaba sentada en el suelo, encorvada, con las manos manchadas de sangre seca y madera astillada. Había intentado borrar los símbolos. No se fueron, murmuraba. Ninguna se fue. Lucía dio un paso. Elvira levantó la mirada. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. Tú volviste, dijo, como si fuera una traición imperdonable. ¿Por qué?, preguntó Lucía. La palabra salió firme. Doña Elvira rió, un sonido roto. Porque alguien tenía que quedarse, respondió. Porque si no hay alguien quieto, todo se desmorona. Señaló las paredes. Ellas sostienen la casa. Siempre lo hicieron. Lucía entendió. La casa no se alimentaba del miedo. Se alimentaba de la renuncia. De cuerpos pequeños que aceptaban no ocupar espacio. De nombres que se callaban hasta desaparecer. En la cocina, encontró a Rosa. O lo que quedaba de ella. Sentada a la mesa, pálida, respirando con dificultad. Pensé que, empezó Lucía. Rosa negó despacio. No me dejó ir, dijo. Pero tampoco me dejó quedarme del todo. Le tomó la mano. Tenía razón en volver. Lucía sintió una mezcla de culpa y claridad. El regreso no era para salvar la casa. Era para cerrar el círculo. La casa reaccionó cuando Lucía se sentó en la silla. No con presión, sino con memoria. Imágenes sin forma inundaron el salón, niñas sentadas, miradas bajas, voces borradas. Lucía no se quedó quieta. Se levantó. Caminó alrededor de la silla y habló. Dijo los nombres que Inés había susurrado. Dijo el suyo. Dijo el de Rosa. Cada nombre era un golpe seco contra las paredes. La casa crujió, confusa. No sabía qué hacer con aquello que no se ofrecía. Doña Elvira gritó. Basta, te quedarás como las demás. Lucía la miró, no con odio, sino con algo peor, comprensión. No soy tu sostén, dijo. Y ellas tampoco lo eran. La casa tembló. Un cuadro cayó. Una viga se partió. No era destrucción. Era desapego. Rosa se levantó con esfuerzo y abrió la puerta trasera. Es ahora, dijo. Lucía asintió. Antes de irse, volvió al salón y empujó la silla. Cayó al suelo con un golpe final. El símbolo se partió en dos. El susurro se extinguió como una vela sin oxígeno. Afuera, el aire era limpio. Detrás, la casa no gritó. Se quedó en silencio, por primera vez verdadero. Lucía no miró atrás. Sabía que no todas las ruinas caen de inmediato. Algunas necesitan tiempo para aceptar que ya no tienen a quien sostener. El mundo no aplaudió cuando Lucía se fue. No hubo justicia visible, ni multitudes celebrando la caída de una casa enferma. El camino la recibió igual que antes, largo, indiferente, honesto en su frialdad. Lucía caminó con una sensación nueva, pesada, como si cada paso cobrara un precio que solo ella entendía. Había roto el vínculo, sí. Pero romper no significa borrar. Significa cargar con las astillas. En el primer pueblo, nadie preguntó por la casa. Preguntaron por ella. ¿Por qué no miras a los ojos? ¿Por qué te sobresaltas cuando alguien se acerca? Lucía no supo responder. La quietud ya no la dominaba, pero la había moldeado. Dormía poco. Cuando lo hacía,
Soñaba con espacios demasiado ordenados, con sillas alineadas, con nombres que se le escapaban de la lengua. Despertaba con la mandíbula apretada, como si hubiera pasado la noche resistiendo una orden invisible. Trabajó donde pudo. Lavando, barriendo, cargando cosas más pesadas que ella. El cuerpo le dolía, y en ese dolor encontró una verdad incómoda: el movimiento también puede ser un castigo cuando no sabes descansar. A veces, al final del día, se sentaba en el suelo a propósito. No en una silla. Nunca en una silla. Se permitía encorvarse, respirar mal, ocupar espacio de forma torpe. Era un aprendizaje lento, humillante, necesario. La gente la miraba con una mezcla de respeto y distancia. Los sobrevivientes incomodan. No encajan en los relatos simples. Una mujer le dijo una vez: deberías agradecer que estás viva. Lucía sonrió sin mostrar los dientes. Agradecer implicaba cerrar la historia, y ella sabía que no estaba cerrada. Algunas noches, al apagar la luz, sentía una presencia suave, no amenazante. Inés. No como un fantasma, sino como un recuerdo que se niega a disolverse. No te olvides, parecía decir. Lucía no quería hacerlo. El rumor llegó semanas después. La casa se derrumbó, decían. Sola. Nadie explicó cómo una casa puede caer sin fuego ni tormenta. Nadie preguntó por doña Elvira. El mundo prefiere las explicaciones que no exigen mirar demasiado. Lucía escuchó en silencio. Sintió alivio, sí. Pero también una punzada amarga: el derrumbe no devolvía los nombres perdidos. No reparaba los cuerpos pequeños que sostuvieron paredes demasiado grandes. Una tarde, encontró a Rosa en el mercado. Viva. Más delgada. Libre a medias. Se miraron largo rato sin hablar. No supe cómo salir, dijo Rosa al fin. Saliste como pudiste, respondió Lucía. Caminaron juntas un tramo, compartiendo el silencio de otra manera. Antes de despedirse, Rosa le entregó un objeto envuelto en tela, una pequeña astilla de madera con el símbolo tallado, partido. Para que recuerdes, dijo. Lucía asintió. Recordar ya no era una trampa. Era una lección. Esa noche, Lucía escribió por primera vez. No un diario. Una lista. Nombres. Fechas aproximadas. Rasgos mínimos. Una trenza, una risa que casi no existió, una cicatriz. Cada nombre escrito le pesaba en la mano, pero al terminar, el aire se sintió más liviano. Comprendió que la casa había caído porque alguien había dejado de guardar silencio. Y que el silencio, ahora, podía usarse para escuchar a los que no pudieron hablar. El precio de la libertad no era la paz inmediata. Era la responsabilidad. La obligación de no convertir la supervivencia en olvido. Lucía lo aceptó. Al amanecer, guardó la lista y salió al camino con una determinación distinta. No buscaba huir. Buscaba llegar. A lugares donde su historia no fuera una curiosidad, sino una advertencia. Mientras caminaba, el viento movió las hojas y por un instante creyó escuchar un eco antiguo. No un mandato. Un agradecimiento. Lucía sonrió apenas. Siguió adelante, sabiendo que algunas casas caen y otras viven en la memoria de quienes deciden no quedarse sentados nunca más. El primer aviso llegó en forma de pregunta. Un hombre con abrigo gris la observó demasiado tiempo mientras compraba pan. ¿Tú viviste en la casa de San Aurelio?, dijo como quien comenta el clima. Lucía sintió el viejo reflejo tensarle los hombros. No respondió de inmediato. Aprendió a respirar antes de hablar. Viví en muchos lugares, contestó. El hombre sonrió sin humor. Busco testimonios, explicó. Hay intereses que quieren claridad. Lucía entendió la trampa: la claridad ajena suele exigir tu silencio. Pagó y se fue. Detrás, sintió la mirada pegada a la espalda, como una mano que no se retira. No fue el único. En los días siguientes, aparecieron otros. Preguntas repetidas con palabras distintas. Para cerrar el caso.
Para proteger a más niñas. Para limpiar un nombre. Lucía escuchaba y medía. Reconocía el patrón, querían una historia sin bordes, una versión que cupiera en un informe. La verdad, la suya, no cabía. Tenía grietas, nombres, culpas compartidas. Tenía la forma incómoda de lo real. Rosa la advirtió. No vienen a ayudarte, dijo. Vienen a ordenar. Lucía asintió. Recordó a doña Elvira hablando de orden como si fuera un escudo. El mismo lenguaje, distinto traje. Decidió moverse. Cambió de pueblo. De trabajo. De ruta. Pero el rumor la precedía. La niña de la casa. Algunos la miraban con curiosidad voraz. Otros con miedo. Los peores, con una cortesía tensa que escondía cálculo. Una noche, encontró su lista abierta. No la había dejado así. Los nombres parecían mirarla desde el papel, expuestos. El abrigo gris estaba apoyado en la silla de la posada. El hombre la esperaba, sentado donde ella había evitado sentarse. No te asustes, dijo. Solo queremos ayudarte a decirlo bien. Lucía no gritó. No corrió. Se mantuvo de pie. ¿Bien para quién?, preguntó. El hombre suspiró. Para todos. Sonrió. Para que esto no vuelva a pasar. Lucía vio entonces lo que faltaba en su mirada, no había duelo. Solo prisa. Mi historia no es una llave, dijo Lucía. No abre la puerta que ustedes quieren. El hombre se levantó. Las historias siempre abren algo, respondió. Afuera, el viento golpeó las ventanas con insistencia. Por un instante, Lucía sintió el antiguo eco. No el quédate. Otro. Di tu nombre. Se sostuvo en él. El mío sí, dijo. Los otros no me pertenecen. Al amanecer, la posada estaba rodeada. No de hombres armados, sino de versiones. Cartas, rumores, promesas. Habla y te cuidamos. Calla y te cuidamos más. La oferta era clara, protección a cambio de control. Lucía recordó la silla cayendo al suelo. La astilla partida. Comprendió que la amenaza no era la casa, sino su reproducción en cada lugar que prefería una verdad pequeña y manejable. Eligió el camino difícil. Habló en una plaza, sin permiso, sin guión. No dio detalles morbosos. Dijo nombres. Dijo mecanismos. Dijo cómo el silencio se aprende y se premia. Algunos se fueron. Otros escucharon con rabia. Unos pocos, con reconocimiento. El abrigo gris observaba desde lejos, tomando notas que no alcanzarían. Esa noche, alguien dejó una silla frente a su puerta. Lucía la empujó con el pie hasta tirarla. El golpe sonó hueco, liberador. Entendió que decir la verdad no apaga los ecos, los cambia de dueño. Y que habrá siempre quien intente sentarte de nuevo. Respiró hondo y escribió otra lista. No de víctimas. De aliados. Lucía entendió que ninguna historia termina sola. Terminan cuando alguien decide cómo contarlas y para qué. La noche era clara, sin luna, y el camino frente a ella parecía un cuaderno en blanco que no pedía permiso. Había hablado. Había sido escuchada. Y aún así, el mundo seguía siendo el mundo, incómodo con verdades largas, ansioso por finales breves. Lucía no iba a darles uno. Se quedó en el último pueblo el tiempo suficiente para enseñar lo esencial. No discursos. No consignas. Gestos. Mostró a las niñas cómo ocupar espacio sin pedirlo. A sentarse en el suelo si el cuerpo lo pide. A levantarse sin explicar. A decir el propio nombre con la voz que tengan ese día. No todas entendieron de inmediato. No hacía falta. Las semillas no piden aplauso. El abrigo gris volvió una vez más. Esta vez sin preguntas. Podemos cerrar esto, dijo. Un informe justo. Un monumento discreto. Lucía sonrió con cansancio.
Los monumentos sientan, respondió. Yo prefiero caminos. El hombre se fue sin discutir. Sabía cuando una historia ya no obedecía. Lucía guardó la lista en un frasco de vidrio y la enterró junto al árbol del símbolo, donde había comenzado la persecución sin movimiento. No para esconderla, sino para dejarla crecer. La memoria, aprendió, también tiene raíces. Al cubrir la tierra, sintió una calma nueva. No alivio. Sentido. Años después, alguien le preguntó si la casa había sido real. Lucía miró al horizonte antes de responder. Lo fue mientras le dimos cuerpos, dijo. Dejó de serlo cuando dejamos de sentarnos. La pregunta quedó flotando, como deben quedar las cosas importantes. No hubo epílogo espectacular. No hizo falta. Hubo caminos recorridos, nombres dichos a tiempo, sillas empujadas con el pie cuando aparecían donde no debían. Hubo noches sin susurros y otras con ecos suaves que ya no mandaban. Lucía aprendió a distinguirlos, a elegir cuáles merecían atención. Si alguien pregunta dónde terminó todo, la respuesta es simple y peligrosa: no terminó. Se repartió. Vive donde alguien decide levantarse. Donde el silencio deja de ser obediencia y se vuelve escucha. Donde una historia no se cierra para descansar, sino para caminar. Y si alguna vez pasas por una casa que parece respirar cuando cae la noche, recuerda esto: no todas quieren atraparte. Algunas solo esperan que te quedes. La diferencia está en si puedes irte, y en si sabes decir tu nombre antes de hacerlo.